Bueno, pues parece que ya está todo. Am, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente presentar el curso, ver el programa, la evaluación, una breve introducción quizá. Y si tienen dudas, porfa, las pueden escribir en el chat o poner tantito su micrófono y ya decirlas, ¿no? Em, Eso. Bueno, entonces, em, creo que es como todas las preliminares técnicos que quería decir. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y de todos modos, estoy grabando en YouTube por si alguien no llegó a la clase o se perdió una parte o lo que sea, ya después lo pueda ver, ¿no? Eso siempre lo voy a hacer y voy a poner los vínculos en el post del grupo, que es para eso, ¿no? Para los videos. Y lo que sí es que los vínculos a ver si se pueden ver, ¿cierto? Bueno, los vínculos de las charlas las voy a borrar cada clase, o sea, para que cada vez sea nueva, ¿no? Para que cada vez esté el último vínculo, pues, ¿no? En el grupo. Bueno, entonces, bueno, o sea, en general la dinámica va a ser casi, o sea, si ya estuvieron conmigo el semestre pasado o el cacho del semestre pasado, la dinámica va a ser muy parecida. En realidad, lo único que va a cambiar básicamente es perdón, en vez de las clases presenciales, pues tenerlas aquí por Zoom, mientras tanto. Eh, pero lo demás, pues, digo, ya estaba, pues, el semestre pasado, ¿no? Que es eh, las lecturas están en línea. También están los lineamientos, que vamos a hablar un poco de eso también hoy, o sea, un poco para exponerlos, pero esos ya están. Y los trabajos me los mandan a mi correo. Digo, lo pueden subir, digo, no sé, lo pensé, que podrían subirlos ¿cómo se dice? A Classroom, pero lo que no quiero es como duplicar plataformas. Entonces, una de las cosas que quería hablar con ustedes hoy y que ya me comentarán al rato, es como mi propuesta de simplemente desechar Classroom, es decir, como no usarla, porque en realidad no la necesitamos, creo, y les digo, como que prefiero no como tener más plataformas de las necesarias. Por eso les pregunté qué aplicación de videoconferencias era la que usaban más, para no pedirles que bajen una especial para mí, ¿no? Sino como la que más usen y simplemente quedarnos con esa. Y Facebook la uso porque pues siento que esa la tenemos casi todos, todas, y es muy popular, no sé, y como que ya todo el mundo lo sabe usar o es poca gente la que no. Entonces, por eso prefiero como Facebook usarla, lo de el grupo y quedarnos con esa. Les digo, también estoy subiendo los videos de las clases a YouTube. Um, y sí, las lecturas ya están en la nube, como siempre han estado, igual la evaluación y todo. Y lo de los trabajos, pues como solo son 2 trabajos al semestre, pues creo que podemos seguir con la dinámica de mandármelos al correo. Y ya, entonces si es eso, pues para Classroom no necesitamos, digo, no necesitamos gran cosa, no necesitamos de Classroom para gran cosa, ¿no? Esa es como mi idea. Um, entonces, no sé, eso es lo que estoy pensando, como dejar de lado Classroom y enfocarnos, o sea, seguir usando nada más Facebook y que me manden sus trabajos por correo y ya, ¿no? Pero bueno, eso ahorita me comentan, ¿qué opinan? Um, en la otra clase que estoy dando, que es lógica, ahí sí dejé Classroom. ¿Por qué? Porque como les dejo tarea a cada clase, pues no sería muy engorroso que me la mandaran todos los días al correo y tal. Entonces, para que suban la tarea a Classroom. Pero aquí, como solo son 2 trabajos al semestre, igual y no creo que sea necesario. Pero bueno, ahora en un ratito que empecemos con los comentarios. O bueno, más bien, si alguien, igual de una vez, si alguien tiene algún comentario sobre eso, estaría bueno oírlo. Igual que opinan sobre lo de las plataformas y así. O sea, les digo, como mi idea es tener las menos que se puedan para que no, pues no sé, no estar llenándose de aplicaciones y como todas tienen alguna curva de aprendizaje, ¿no? Entonces tienes que empezar a aprender un buen de aplicaciones y el teléfono se llena o la compu o lo que estén usando, ¿no? O tablet, lo que sea.
Entonces, pues eso, no sé. Si alguien quiere decir algo ahorita sobre eso, está bien y ahora pasamos al programa. Bueno, mientras voy a agregar a quien puso de agregarle al Classroom. Am, Chat. Creo que es mejor no utilizar Classroom, estoy de acuerdo. Pues sí, todo bien con solo Facebook y Zoom. Pues sí, si alguien tiene como alguna idea de... Sí, yo estoy usando Classroom con unos, Edmodo con otros, o los por Gmail. Sí, es como medio, esa es la cosa, que no hay como una unificación, ¿no? Así es esto del capitalismo. Y les digo, yo preferiría usar solo Facebook y el correo, como porque pues, siento que es lo más accesible para todos y lo más sencillo y no necesitaríamos más. Bueno, y Zoom ahora, ¿no? Que mucha gente está usando Zoom. Am, bueno, pero si alguien más tiene algún comentario sobre esto, pues estará bueno escucharlo, ¿no? Bueno, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿de qué va el curso? También quiero hablarles sobre el temario y que no terminamos el temario la vez pasada y fue medio conflictivo todo, aparte de lo del paro también. Pero antes de eso, entonces, el curso, un poco una visión general. La idea es todo el semestre es revisar distintos problemas de metafísica, no desde una perspectiva histórica, sino del problema mismo, es decir, claro, igual de repente voy a mencionar cosas como esto es algo que dijo Aristóteles o es un debate entre, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver entre Newton y Leibniz, o cosas así, ¿no? Pero el enfoque no es tanto como en ir a la fuente histórica, a leer los diálogos de Platón, a ver qué dijo en el Timeo sobre el tiempo, sino más bien es un enfoque temático o problemático, más bien, como distinto, o sea, como enfocarnos en problemas grandotes como el tiempo, ¿no? Desde una perspectiva, por supuesto, filosófica, metafísica, ontológica, problemas como el tiempo o la naturaleza de las personas, el semestre pasado fue, ¿no? O la identidad y la individuación, o las instituciones y objetos sociales, ¿no? La ontología social, que fue algo que creo que de lo que nos faltó el semestre pasado. Y así, esos como problemotas grandes y revisar distintas, uh, puede ser paradojas, preguntas, argumentos, tesis, propuestas, etcétera, ¿no? Que están dentro de ese problema. Por supuesto, ninguno lo vamos a revisar exhaustivamente porque pues, cada uno se llevaría varias tesis de doctorado, pero una introducción a algunas de las cuestiones, preguntas y problemas pues centrales, ¿no? Dentro de cada de sus temas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque en general. Por supuesto, hay lecturas, yo les voy a recomendar algunas, están en el programa también. Todas están en la nube, creo que muy pocas no están en la nube. Si en algún momento les digo de algún, o sea, si en algún momento me refiero a alguna que no esté en la nube, se los haré notar, pero todas están, o casi todas, pues, y eso. Bueno, entonces, ahora vamos sobre el temario, pero antes. Entonces, la evaluación, como pueden ver en el grupo, ya está en el post que dice post con todos los detalles, o algo así como dice. Dice post con todos los detalles de las clases. Bueno, ahí ya está, por supuesto, el horario, que es viernes de 10 a 12, ese sí no lo vamos a mover. ¿Por qué? Porque todos los profes ya tienen sus propios horarios, ustedes también ya tienen sus propios horarios, y si lo movemos y decimos, ay, mejor el jueves a las 3 de la tarde, entonces pues ya todo el mundo se le mueve, y aunque estén en casa, ¿no? O sea, cada quien ya tiene su estructura y la verdad, eso mejor, si ya lo organizó esta macroentidad de la coordinación, pues ya no hay razón para moverlo, ¿no? Porque como toda macroentidad tiene más información que los agentes individuales, entonces mejor no lidiar con eso. Ya dejarla así como está y de nuevo a las viernes de 10 a 12. Si alguien no puede llegar por lo que sea, van a estar las clases en YouTube. Bueno, entonces en el post con todos los detalles de las clases, que está en el grupo, ya pueden encontrar el horario, el temario. El soundtrack oficial, eso es muy importante que les es en realidad una canción sobre metafísica que me da mucha risa y es muy buena. De un grupo que se llama
the monads, las mónadas, ¿no? Muy bueno, pero en fin, eso es un poco de broma. Pero las lecturas en PDF, en la carpeta con las lecturas, obligatorias y recomendadas opcionales, el post con detallando la evaluación, que ahorita voy a hablar de eso, y los lineamientos de los trabajos, de lo cual también hablaremos. Bueno, ahí está todo, las especificaciones de las apps que vamos a usar, que es básicamente Facebook, Zoom y YouTube para quien quiera ver los videos. Está Classroom, pero les digo que yo creo que igual lo quitamos. Si alguien, esto también está en el post, pero ok, si alguien, es que también estoy checando el chat continuamente por si tienen ahí comentarios. Si alguien no tiene conexión como estable, continua en su casa a internet, ya sea con datos en un móvil, o sea, celular o tableta, o con internet en en un modem, ¿no? En una compu, lo que sea, pues avíseme y digo, no pasa nada, o sea, pueden revisar las clases de vez en cuando tengan conexión, ¿no? Los trabajos, la entrega de los trabajos las anunciaré mínimo con unos 15 días, si se puede más, de anticipación, para que tengan tiempo, para que sepan con anticipación, ¿no? Digo, 15 días me parece un margen razonable y me los puedan mandar en tiempo, aunque no tengan conexión, igual mandármelos un par de días antes o a lo más un par de días después, ¿no? Pero sí, si no tienen conexión como continua, hablen conmigo y no pasa nada. Y también si puedo hacer otra cosa, la verdad es que no se me ocurre qué más podría hacer, además de las clases, eh, subirlas a YouTube. Pero sí, si se les ocurre otra cosa, tienen alguna otra recomendación, estaría bueno saber y pues lo hacemos, ¿no? Sí, es muy desafortunado esto de que no haya acceso a internet, pero digo, universal. Pero bueno, esta cosa nos agarró un poco, pues, desprevenidos a todo el mundo entero, básicamente. Entonces, pues creo que todo el mundo está haciendo lo que puede, ¿no? Dentro de sus límites. Bueno, hay más cosas en el post, de todas las cosas, en el macro post. Pero bueno, sobre la evaluación es básicamente, puse un examen parcial, pero eso lo hice una vez y ya no va a ser, ahora lo edito. No, la evaluación va a ser 2 trabajos finales, ¿no? Ahora lo estoy editando. 50% trabajo a medio semestre. Y luego poner solamente leer lineamientos. Ya, perdón, es que había dejado, no sé por qué. Es que alguna vez hice un examen, porque pensé que podría hacerles más cómodo pues para ustedes y para mí, bueno, para estudiantes y para mí, pero pues no, parece que es mejor idea 2 trabajos. Entonces, en resumen, va a ser, o regresando, va a ser 2 trabajos, uno a medio semestre, tratando uno o máximo 2, puede ser solo uno, pero uno o máximo 2 de los temas que hayamos visto hasta ese punto del semestre. Y finalmente, al final del semestre, un segundo trabajo tratando de igual forma uno o máximo 2 de los temas que hayamos visto pues, en la segunda parte del semestre, ¿no? Y ya, cada uno de esos trabajos vale 50% de su calificación. Entonces los promedio y ya está. Por supuesto, si tienen participaciones continuas en la clase, ¿no? Que sean relevantes, que no sean cosas como, profe, ya me quiero ir a dormir o lo que sea, pues eso vale, ¿no? Son puntos extras. Bueno, un punto extra, ¿no? Por participar sobre la calificación final. Un punto extra por participación continua y obviamente relevante para la clase, ¿no? Y también si además un día dicen quiero hacer una exposición de alguno de los temas, o sea, tampoco les voy a decir que hagan mi trabajo, sino, digo, una media clase, que se echen una hora, pues, 40 minutos, ¿no? Una exposición, nada más conectan su cámara bueno, o webcam o teléfono. Uh, uh, Digo, yo tengo micrófono, pero obviamente no todo el mundo va a comprar, entonces, si el micrófono está bien. Pero bueno, que los veamos, si pudieran tener algún lugar donde apuntar, ya estoy pidiendo demasiado, ¿no? Un pizarrón o hojas de estos ratafolios o como se llaman. Pero bueno, no sé, de alguna forma que nos expongan algún tema, eso también es un punto extra. Obviamente que sea una exposición bien hecha y considerando todo esto de
que es a la distancia, pues también, digo, habrá cuestiones técnicas y tal, ¿no? O sea, eso también es cosa de entenderse. Pero bueno, exposiciones bien hechas, máximo 2 por semestre, pero una exposición bien hecha, pues un punto extra, ¿no? Si alguien lo quiere hacer, 40 minutos, una hora, de alguno de los temas, ¿no? Leerse alguno o varios de los textos, obviamente, que están en la bibliografía y exponerlos. Y eso ya se ha hecho y está bien, ¿no? Es útil para todos. Bueno, entonces esa es la calificación otra vez. 2 trabajos, uno a la mitad, uno al final, 100% de calificación, pero puntos extras por, ya sea uno por participar o uno por exponer. ¿Sí? Eso es de evaluación. Los trabajos me los envían a mi correo, ¿no? En la fecha que les diga. De nuevo va a ser mitad de semestre finales. Y ya está. Eso es. Ahora, los trabajos tienen lineamientos. Son trabajos breves en primera. Máximo unas 5 cuartillas. Digo, ¿por qué le hago así como que es un estimado? Porque en realidad lo que cuenta son las palabras, ¿no? Es una medida mucho más exacta que lo de las cuartillas, aun cuando uno diga con un marginado normal y letra 12 y doble espacio, lo que sea, siempre hay mucha variación. Entonces, unas 4 o 5 cuartillas. Me han entregado trabajos buenísimos de 2 cuartillas y sacan 10. O sea, ¿por qué? Porque van al punto y exponen súper bien el problema, dar una objeción o reconstruyen una objeción o reconstruyen alguna propuesta y con eso basta, ¿no? Básicamente lo que quiero con esos trabajos es como cero choro y que vayan al grano, ¿no? Que sean, o sea, que me digan, este es el problema. Digo, todo esto está en los lineamientos, que igual no los voy a leer todos, pero un poco para explicarles. Como la idea es que me digan de 2 a 5 cuartillas, incluso, digo, quizá una es muy poco, pero de 2 a 5 cuartillas, 6 cuartillas por muchísimo, vamos a decir 5 cuartillas, que me digan, este es el problema, ¿no? La cuestión sobre el espacio, por ejemplo, o sobre el tiempo, o sobre las leyes naturales, o sobre, ¿qué más hay? Platonismo en matemáticas, por ejemplo. Ahora les digo qué otros temas tenemos. Leyes naturales, individuación, causalidad, reduccionismo, azar y probabilidad, la mereología, constitución material, ¿no? La esencia, la modalidad, todas esas cosas que me digan, este es el problema, aquí hay una propuesta, aquí hay una objeción a esa propuesta, o yo creo que esa propuesta está mal por esta razón, o yo tengo esta propuesta que doy este argumento, ¿no? O sea, que todo sea argumentado, claro y directo, ¿no? Y para eso no se necesita escribir demasiado, ¿no? Solo, de nuevo, el objetivo del trabajo es ver, o que me demuestren, si lo quieren ver así, que yo pueda ver, pues, que entendieron el problema, y dos, que saben argumentar, ¿no? Saben distinguir objeciones, saben distinguir argumentos, saben, incluso si tienen una propuesta o una objeción propia, ¿no? Pues está muy bien, pero de nuevo, lo único que quiero ver es esa habilidad de distinguir un problema y argumentar alguna cuestión sobre ese aspecto, ¿no? Eso es lo que quiero ver, que una habilidad filosófica clara, ¿no? Distinguir problemas, distinguir argumentos, objeciones, propuestas, ¿no? Eso es todo, ese es el objetivo. Bueno, esa es la idea del trabajo. De nuevo, las cuestiones exactas o más claras para los lineamientos están en el trabajo, en el documento de lineamientos. A ver, entonces, igual les menciono algunas cosas por si después no se lo leen, pero ¿qué son? Cosas como que el trabajo sea anónimo para que solo sea su número de cuenta y ahí intentar eliminar la mayor posibilidad de sesgos de parte mía, ¿no? Y un poco como si lo mandaran a una revista profesional o una revista arbitrada, pues también siempre va a ser anónimo, ¿no? Entonces, con su número de cuenta para que yo los pueda, pues, como mapear con la lista nada más, ¿no? Pero obviamente no me sé sus números de cuenta. Máximas unas 4 cuartillas con bibliografía incluida, pero en realidad la medida exacta es de 1500 a 2000 palabras por trabajo. Y les digo, he recibido trabajos excelentes de hasta 1000 palabras. Todo editor de texto debe tener un contador de palabras, ¿no? Pero les digo, un estimado es desde 2 a 4 cuartillas. Que utilicen fuentes con serifas, o sea, no fuentes redonditas como Arial.
Un interlineado de 1.5, que esté justificado el texto, no que esté a la izquierda, ¿no? Sino justificado. Ya saben cuando los párrafos quedan así derechitos. Esto solamente es para incrementar lo que le llaman en inglés readability, como la legibilidad, que sea más sencillo de leer, porque, y esto es para tener compasión conmigo, porque en la fecha del trabajo me llegan, imagínense, de unos 15, 20 trabajos, y imagínense que son 15, 20 textos de en promedio unas 3 cuartillas, y son sobre 2 o 3 temas. Entonces, después de que lees 5, tu cabeza literalmente quiere explotar. Y no lo digo por payaso, porque estén mal, muchos trabajos son buenísimos, pero solamente eso pasa, o sea, después de leer 5 textos con el mismo tema, realmente tu cabeza dice ya no más. Y de nuevo, no es que los trabajos estén mal, es solo eso pasa, ¿no? Y entonces, para disminuir lo posible, ¿no? Ese estrés, por eso lo de hacerlo lo más legible posible. Y también para que, no sé, después no haya problemas para entenderlo. Si pueden mandármelo en PDF, mucho mejor. Todo editor de textos hoy en día, ya sea Word, por cierto, ya deben saber que la UNAM les da Office, ¿no? Una licencia de Office para que no paguen. Ahorita busco el vínculo. Pero bueno, ya sea Word o LibreOffice o LibreOffice o, ¿cómo se llama el otro? OpenOffice o no me acuerdo cómo se llama el de Mac. Deben tener Google Docs también, el que se puede usar en línea con Google, gratis. Todos esos tienen la opción para convertir el texto, el documento de texto, a PDF. Y ese es lo mejor, porque ya que uno tiene el PDF, eso ya no se mueve, ¿no? Cuando uno tiene un documento .doc, por ejemplo, de Word, pues si uno lo abre en otra computadora, las fuentes a veces se mueven, el espaciado, las imágenes sobre todo. Entonces, lo mejor es PDF, ¿no? Nada más les comento. Bueno, eso. ¿Qué más? Sobre los lineamientos estábamos. Es que estoy viendo lo de Office, que les digo, la UNAM les da acceso. Bueno, está lo de la estructura y contenido en los lineamientos. Un poco voy a revisar. Entonces, cada trabajo versa sobre uno, máximo 2 de los temas. Eso ya lo mencioné. Una recomendación de la estructura, iniciar diciendo cuál es el problema, perdón, cuál es el propósito de tu trabajo, presentar el problema, decir explícitamente por qué el problema es interesante filosóficamente, ¿no? O sea, no tomarlo como dado, sino así como algún señor hace 5 siglos dijo que esto era importante, sino reflexionar por qué, ¿no? Exponer los argumentos, tener una sección de bibliografía, quitar la paja, no es necesario exponer así algo súper novedoso, ¿no? Puede ser una reconstrucción de argumentos y eso ya, si está bien hecha y claramente y bien escrita, eso ya merece un 10. Y a veces incluso pueden tener ideas como que parecen muy nuevas y o no son nuevas, y es normal, ¿no? O sea, en el proceso de aprendizaje, pues uno no conoce todo eso, y nadie conoce todo, ¿no? Pero es normal que uno piense que algo nuevo se le ocurrió y ya ha sido pensado muchas veces, ¿no? No pasa nada. Pero a veces, pues ni siquiera queda claro si son nuevas o son viejas porque a veces las ideas no están bien expuestas, ¿no? Entonces, no se fijen tanto en esto de si es original o no, sino si está bien hecho o no, más bien, ¿no? Es decir, si es claro, si está bien redactado, si está bien argumentado y si se nota que comprendieron el problema y las tesis y saben argumentar. Ese es el objetivo, ¿no? Usar el principio de caridad, ¿no? No suponer que a quien sea que estés objetando o reconstruyendo está diciendo una estupidez, ¿no? Si lo estamos leyendo regularmente es porque hay buenos argumentos detrás, ¿no? Y bueno, cosas sobre redacción básicos. Hay una carpeta dedicada al tema de redacción en filosofía, ¿no? Una carpeta en las lecturas, en la carpeta de lecturas del grupo, y lo linkeo también en el documento de lineamientos, en una carpeta llamada Apoyo para escribir y leer filosofía. Les recomiendo que si tienen dudas, se echen un clavado, vean ahí un par de textos, eso que son, pues, guías, ¿no? Para escribir filosofía. Bueno, por supuesto no pueden hacer plagio, si lo hacen eso puede ser muy grave, ¿no? El plagio incluso puede ameritarte suspensión del UNAM, ¿no? Y al menos en mi clase, pues no tomaría su trabajo en cuenta si hay un plagio, ¿no? Y créanme que
detectar plagios no es nada difícil, se nota mucho. Entonces, por más que lo intenten, es muy probable que me voy a dar cuenta, ¿no? Hay gente que incluso le ha copiado a otros trabajos de otros compañeros, ¿no? O sea, digo, eso tiene años, pues, pero es absurdo y un poco penoso. Entonces, ni siquiera piensen en intentarlo. Obviamente, menos copiar cosas que se pueden encontrar en Google, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también tengo acceso a Google y simplemente copio el fragmento y ya está. Uh, Digo, tampoco eso ha pasado recientemente, pero solo un poco para decirles que es muy mala idea intentar plagiar en esta clase y en cualquiera. Pero, uh, bueno, hay otra cosa que es que a veces no intentan plagiar, pero copian literalmente de un libro, ¿no? De un artículo al trabajo y no citan, y no ponen comillas indicando que es una cita o la ponen a bando, se dice, ¿no? Cuando el texto está así con un marginado distinto. Entonces, ese no indicar que es una cita, o al menos poner una referencia, o sea, que digan, no sé, Platón tiene en su teoría de las ideas, no sé, alguna cosa, ahorita no voy a inventar como algún ejemplo, pero que aunque no pongan comillas o esté la cita con el marginado especial de las citas grandes, que pongan la referencia, entonces ya me dicen, bueno, lo que estoy diciendo, véase este texto, ¿no? Véase esta cosa porque viene de ahí, ¿no? Si no hacen eso, si no está la referencia o al menos comillas o distinción que haga claro que es una cita o que están tomando la idea de otro lado, pues eso también puede contar como plagio, ¿no? Ah, Sobre todo les digo, ya hay criterios más finos aquí, pero sobre todo los casos más claros y más problemáticos es cuando literalmente toman, copian y pegan un cacho de un libro o de un artículo, no con la intención de plagiar o de hacerlo pasar como suyo, sino simplemente porque no saben citar o no se olvidan de poner las comillas o lo que sea, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso porque puede contar como plagio, ¿no? Aunque no sea intencionadamente plagio. Entonces, las reglas no las pongo yo. Hay una guía que también linkeo en el documento sobre lineamientos, hay una guía de la UNAM para la cuestión de plagio, para que la revisen, porfa. ¿Vale? ¿Qué más? Calificación. Yo subiré los trabajos calificados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el trabajo? Bueno, más bien cosas que pueden disminuir la calificación del trabajo. Errores ortográficos. Digo, sí, es un error de dedo, normal, no pasa nada. Pero si veo que es continuo, ¿no? Como consistentemente a través del texto tiene errores ortográficos, en primera me voy a preguntar si su editor de textos no tiene este autocorrector, ¿no? Lo cual ya muchos tienen, incluso en el teléfono, en algunas computadoras ya también hay autocorrector de textos. Uh, pero en muchos, en Word, en LibreOffice ya hay, creo que también en Google Docs ya tienen autocorrección. Entonces, fíjense en eso. Entonces, si ya mala ortografía consistentemente, de nuevo un error de dedo, dos se perdonan, pero ya consistentemente, eso ya me indica que tienen que mejorar ortografía y no les puedo poner 10 si está mal escrito, simplemente, ¿no? Mala redacción igual, mala redacción, cosas como, digo, léanse, no sé, alguna guía sobre redacción básica, tampoco me voy a poner Cervantino, ¿no? O sea, no quiero que me escriban una obra de la literatura universal, solamente que sea algo inteligible. Un error muy común, y por eso siempre se los enfatizo, es que a veces como que se dejan llevar y escriben un párrafo de 10 líneas sin puntos o incluso a veces sin comas y eso pues solo se lo perdonamos a Kant y más o menos, ¿no? Porque hace que la lectura sea muy pesada. Entonces, recuerden siempre cómo seccionar las ideas poniendo puntos y seguidos, punto y aparte, al menos punto y coma, ¿no? Para que sea como inteligible. Bueno, no entreguen los trabajos tarde. Digo, ya sé que de nuevo por esta contingencia pasan muchas cosas y pues seré un poco más flexible con eso, pero digo, también si lo entrego una semana después, no sé qué esperan que, que les diga, ¿no? Y me ha pasado. Entonces, no entreguen los trabajos tarde. Piensen en el entregarlo el día en que toca, ¿no? Y de nuevo, se los diré, les avisaré con mucha anticipación, al menos 15 días, cómo, cómo qué fecha lo entregamos, ¿no? Ya sé que suena como que estoy siendo muy exigente, pero si ya han entregado trabajos antes conmigo, sabrán que no soy como súper duro en las calificaciones, ¿no? Tiene que estar muy mal tu trabajo para que realmente te repruebe, pero algo así que de verdad uno diga, pues no entendió nada o no sabe escribir para nada. Bueno, y al final en la cuestión de los lineamientos,
en el documento de los lineamientos pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo es muy esquemático de cómo sería. Entonces revisen, ¿no? el documento de los lineamientos para sus trabajos. No se preocupen, si saben escribir y redactar, no va a pasar nada, ¿no? Todo va a salir bien. Tampoco soy así como un dictador en las calificaciones ni nada, ¿no? Solo es para que tengan muy en cuenta cuestiones básicas de redacción de textos en general y filosófica en particular, ¿no? Perdón. Bueno, les digo que la UNAM les da acceso a Office y a G Suite, que son como programas más profesionales de Google. Y bueno, todo esto está en la página de Campus Virtual, la voy a poner en el grupo. Yo creo que en el post de todas las cosas voy a poner como el vínculo a esta página. Por si no tienen aplicaciones para escribir, al menos no, un procesador de textos, ya sea teléfono, tableta o computadora, pues para que vayan ahí. Y si no, de todos modos les recomiendo usen, al menos en computadoras, no sé si haya versiones móviles, cosas gratis como el LibreOffice o el OpenOffice, ¿no? Que te da básicamente la misma funcionalidad y ya está, ¿no? Digo, incluso si nada más tienen un blog de notas y me mandan un texto así escrito en blog de notas, pues tampoco pasa gran cosa, ¿no? Pero solo por la comodidad, sobre todo de ustedes. Bueno, esto es sobre lineamientos de trabajos, evaluación. Y ahora vamos a revisar el temario, a menos que alguien tenga algún comentario sobre alguna de las cosas que han pasado hasta ahora. O sea, que he dicho hasta ahora. Eso. Si tienen comentarios, escriban en el chat o díganlo rápido en su micrófono. ¿No? Entonces, bueno, hablemos un poco sobre el temario. Bueno, lo que les quería también decir es que el semestre pasado no terminamos el temario del semestre pasado, porque, digo, yo también tuve algunos problemillas ahí, pero también lo del paro, y también nos extendimos mucho, ya no me acuerdo en qué tema, digo, pues fueron varias cosas, ¿no? Y también obviamente el paro nos quitó algunas sesiones, seguramente hubo otras cosas antes, creo que incluso hubo un primer paro en el semestre, ya no me acuerdo, pero bueno, o sea, hubieron muchas cosas y de algunas soy responsable yo, de otras el universo y el mundo, ¿no? No sé. Pero pues lo que voy es, no terminamos el temario, nos faltaron varios temas ahora que lo recuerdo. Probablemente nos quedamos en libre albedrío, creo, si no recuerdo mal. Entonces, algo que pensaba es que podríamos revisar algunos temas del semestre pasado también, o dependiendo de qué opinen ustedes, simplemente empezar con los que están en el temario de este semestre. Bueno, voy a mencionar, a ver, según yo, si recuerdo bien, los que nos faltaron del semestre pasado, nos quedamos en libre albedrío. No sé si terminamos, pero creo que sí avanzamos bastante. Entonces nos faltaron los temas fundamentos ontológicos de la normatividad, y eso incluía tanto la normatividad ética como la normatividad epistémica, ¿no? ¿Y por qué en un curso de metafísica hablar de ética o epistémica, epistemología? No tanto como ética o epistemología, sino lo que se conoce como metaética y metaepistemología, que hay muchos problemas en esas áreas, pero en particular uno de ellos es en metaética, ese tema de los fundamentos ontológicos de la ética. ¿Qué es lo que fundamenta? ¿Qué es lo que hay en la realidad que hace que existan ciertas normas? Si es que existen, ¿no? Porque hay gente que cree que no hay normas éticas, ¿no? Nihilistas de la ética, por ejemplo. Entonces, sí, entonces hay una pregunta ontológica o metafísica ahí, y eso puede ser interesante tratarlo, y por eso lo puse igual para epistemología, ¿no? ¿Qué es lo que fundamenta que existan normas epistémicas
sobre la racionalidad, sobre el conocimiento, sobre la justificación, como un hecho o un componente de la realidad, ¿no? Y revisar algunas propuestas ahí. De nuevo, no enfocarnos en teorías éticas, por ejemplo, ¿no? El consecuencialismo o la teoría de las virtudes o así, sino en posturas metaéticas sobre qué es lo que justifica la existencia de la ética, ¿no? Entonces es una perspectiva, pues, meta, ¿no? César, ¿va a decir algo? Me pareció su nombre. Bueno, ese es un primer tema que nos faltó, los fundamentos ontológicos de la normatividad. En realidad iba a ser un repaso, bueno, no un repaso, una clase breve, pensaba solo 2 horas. También creo que nos faltó la ontología social, ¿no? La naturaleza de las instituciones y la naturaleza de los grupos sociales, que es un tema que ha estado también recientemente más de moda y que es muy importante. Es como en los fundamentos de las ciencias sociales. Hay preguntas tan básicas como ¿existen realmente los grupos sociales o todo es individuo, ¿no? En la realidad. Todo es individual o también hay grupos como una entidad separada o quizá no separada, pero al menos adicional a los individuos que lo componen, ¿no? O instituciones como entidades de nuevo adicionales en los individuos, a los individuos que trabajan en ellas, por decirlo así, ¿no? Esa es una pregunta en que es lo que entiendo por ontología social, el problema de la ontología social, eso nos faltó. También nos faltó ontología de los objetos abstractos, en particular, ¿qué son los objetos abstractos? Objetos que se supone o que se postulan que están más allá del espacio y el tiempo, es decir, que no son físicos, que no tienen poderes causales, que no pueden hacer ni recibir ninguna acción, ningún afecto o efecto. ¿Y qué tipo de objetos se han propuesto que son así? Pues por supuesto es de Platón, al menos las propiedades, además del color gris de mi computadora, algunos piensan, pues, los platonistas, que existe el universal del color gris, ¿no? Y hay muchos problemas alrededor, por supuesto. Y segundo tipo de objetos que se proponen como objetos abstractos, los objetos matemáticos, ¿no? Uno nunca ha visto al número 2, lo que ha visto son representaciones del 2 como esta, o si escribo un 2 o un 2 romano, ninguno de esos es el número 2, sino que todos son representaciones del 2, ¿no? Es como si yo escribo Carlos, ¿no? Y eso no soy yo, es una manera de referirme a este objeto que sí soy yo, ¿no? Entonces, los platonistas, como Frege o como el mismo Platón, pensaban que y todavía hay muchos, ¿no? Piensan que los objetos matemáticos son objetos extrafísicos, no físicos al menos, que no están ni en el espacio ni en el tiempo, no tienen poderes causales, no los puedes ver, no los puedes oler, no los puedes tocar, pero de alguna forma, cuando uno aprende matemáticas, por ejemplo, a sumar, cuando uno aprende 2 más 2 es igual a 4, tiene alguna forma, y esto es un tema enorme también, la epistemología de las matemáticas, pero eso es otro tema, hay alguna forma en la que uno capta esos objetos extrafísicos, ¿no? Bueno, entonces ese es el tema de los objetos abstractos, en particular la ontología matemática. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas cuestiones de fundamentos aquí, por ejemplo, fundamentos de las matemáticas en el aspecto ontológico, ¿no? O fundamentos de las ciencias sociales, o fundamentos de la ética o de la epistemología en el aspecto ontológico, ¿no? Otros temas de los que ya revisamos, como libre albedrío, personas o mente-cuerpo, o materia, el concepto de materia, también están en los fundamentos de muchas investigaciones. Por ejemplo, la naturaleza de las personas pues puede ser relevante para cuestiones, por ejemplo, legales o psicológicas, y pues puramente metafísicas también, ¿no? O la naturaleza de materia, ¿no? Que también es como revisamos, una pregunta fundamental en los fundamentos de la ciencia, simplemente, ¿no? Y que se ha puesto muy de moda recientemente por la discusión entre materialistas y dualistas en filosofía de la mente, que a su vez es una discusión también en los fundamentos de las ciencias de la mente, ¿no? O las ciencias del cerebro. Bueno, entonces, regresando, pues sí, nos faltaron problemas ontológicos de la normatividad, instituciones y ontología social y objetos abstractos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría revisar al menos algunas de estas y bueno, es una propuesta y ahorita si quieren en el chat o si quieren participar, me dicen, pero sí sería bueno saber qué opinan.
Bueno, mientras tanto, el temario de este curso, bueno, una introducción breve a tradiciones metodológicas, de lo cual igual yo creo que hablamos hoy, en lo que queda, en la hora que queda. Bueno, ¿qué más temas vamos a ver? Vamos a ver espacio, tiempo y espacio-tiempo, ¿no? Cuestiones en cada uno de sus temas. La cuestión de la modalidad, es decir, la existencia de posibilidad y necesidad. La cuestión de la esencia, que también es un tema metafísico, bueno, al menos que viene desde Aristóteles, ¿no? Y que hoy también está bastante de moda. La cuestión de las leyes de la naturaleza, ¿no? Que se relaciona totalmente con la cuestión de la posibilidad de necesidad y con la cuestión que vimos el semestre pasado de el libre albedrío, ¿no? La naturaleza de las leyes naturales, ¿no? El problema de la identidad, la individuación y una propuesta más o menos reciente que es el estructuralismo, ¿no? Pero sobre todo, pues, el estructuralismo es una propuesta dentro de estos temas, ¿no? El estructuralismo óntico es en el que piensa. Pero bueno, ya lo hablaremos. Pero sí, central, de forma central es el problema de identidad y de individuación. ¿Qué es lo que hace a una cosa ser una única cosa, ¿no? Una cosa única, cómo se individúan, ¿no? Las cosas. También está el problema de la causalidad, por supuesto, ¿no? Que, digo, también es milenario, pero por supuesto, de lo más reciente, pues va a ser Hume, ¿no? También en el temario de este semestre están pues un problema que, que yo resumo aquí con 3 palabras: reduccionismo, emergencia y fundamentación, que también podríamos pensarlo como la estructura de la realidad a través de las diferentes capas o niveles, ¿no? Algo tan sencillo como, o tan básico yo creo, como esta idea de que todo está hecho de átomos, digamos, ¿no? O de partículas subatómicas o de campos cuánticos o algo así. Pero a final de cuentas, esas entidades subatómicas componen cosas cada vez más grandes, cosas como moléculas, ¿no? Y a su vez, algunas moléculas componen células, y a su vez algunas células componen tejidos, y a su vez algunos tejidos componen órganos y sistemas y seres vivos, ¿no? No todos, por ejemplo, ¿no? Pero en este planeta en particular, hay toda una escala de complejidad y de orden, ¿no? Y de composición, que nos habla de, bueno, que muchos piensan que nos habla de esto, de una escala, de una jerarquía, de una segmentación por niveles, que no es una cuestión puramente metodológica, es decir, no es que las ciencias se hayan decidido por estudiar algunas esto y otras esto, y no haya ahí ninguna lección sobre cómo es la realidad que aprender, sino que realmente la realidad está segmentada en escalas o en jerarquía o en niveles, ¿no? Entonces, ese es como el tema general, y revisar algunas cuestiones dentro de ese tema, algunas propuestas, como les digo, el reduccionismo, o la noción de emergencia, o la noción de fundamentación ontológica, o dependencia ontológica, ¿vale? Ese es otro tema. Bueno, otro relacionado con las leyes de la naturaleza, también causalidad, por supuesto, está relacionado, pero, y con modalidad, es el concepto de, la cuestión de si, bueno, ya revisamos la vez pasada, el semestre pasado, la cuestión del determinismo y el indeterminismo, pero dentro de ese problema hay conceptos importantes como el concepto de azar y de determinismo, ¿no? Y en particular, una noción objetiva de probabilidad, ¿no? Entonces, la pregunta central como dentro de ese problema es si hay una noción objetiva de probabilidad, si la realidad es azarosa, indeterminista, o si está guiada por leyes puramente deterministas, ¿no? Y por supuesto, para entender eso, como el objetivo principal es analizar algunos conceptos fundamentales, que es de nuevo la noción de probabilidad y sobre todo la noción de azar, que se entiende como un tipo de probabilidad ontológica, probabilidad real, ¿no? Porque hay otros tipos de probabilidades que son puramente epistemológicas, es decir, de la ignorancia que uno tiene sobre las cosas, surge una noción de probabilidad, ¿no? Como cuando uno dice, ¿qué será? No sé, eh, ¿cuánto? No sé, no importa, pero, o sea, cuando uno no tiene la información suficiente sobre algún asunto, muchas veces uno termina diciendo, cuando se trata de incertidumbre, o ignorancia, pero el término técnico es incertidumbre, uno termina hablando de probabilidades, de lo que es probable que haya sido
por supuesto, la realidad ocurrió o no ocurrió, pero uno habla de probabilidades cuando ignora o tiene incertidumbre sobre algunos aspectos de lo que ocurrió o sobre si ocurrió o no, ¿no? Entonces, es una probabilidad puramente epistémica, pero la que nos importa aquí es la probabilidad ontológica, entenderla y algunas propuestas sobre si la hay o no la hay. Y un concepto relacionado, que no es lo mismo, pero que lo pongo solamente para distinguirlo, que es el concepto de caos, que también nos habla, creo yo, eh, de una estructura de la realidad que es la modalidad, ¿no? Que es la existencia de posibilidades objetivamente hablando. Bueno, todo esto, como verán, se relaciona bastante con algunas cuestiones fundamentales de algunas teorías científicas. Por ejemplo, hay un artículo de Popper. Es muy claro, no es nada técnico, no es nada eh, eh, así algo ininteligible si no son físicos. Hay un artículo de Popper que está aquí en la bibliografía, que se llama Propensiones, Probabilidades y la Teoría Cuántica. Entonces, es muy bonito y solo un poco para que vean que todo esto, a final de cuentas, también está en fundamentos de otras teorías. Bueno, y finalmente el último tema es las partes, el todo y la constitución material. Esto que les decía también de los niveles o escalas de la realidad, también se relaciona con esto de la constitución, porque muchos piensan que las escalas de la realidad están determinadas por la complejidad de los sistemas que están en cada escala. A su vez, esa complejidad entendida mereológicamente. ¿Qué significa mereológicamente? La mereología es el estudio de la relación entre una parte y el todo que compone, ¿no? O el todo del que es parte, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como si consideran mi mano, pues este dedo es una parte de esa mano. Entonces, la mereología es el estudio de las relaciones entre las partes y el todo, básicamente. Bueno, y entonces algunos piensan, algunos filósofos han pensado que la estructura mereológica es lo que determina la complejidad, que a su vez determina los niveles o escalas de la realidad, ¿no? Y además hay muchos otros problemas ahí en el tema de la mereología que me gustaría hablar en esa parte del curso. La famosa paradoja de Goliath y el otra cosa, ¿no? Hablar sobre colocación y problemillas ahí más conceptuales e interesantes, pero es una opción, ¿no? Entonces, ese es el programa de este semestre. Yo creo que si vemos un par de temas de la vez pasada, igual no terminaremos este programa, pero no sé, un poco creo que estaría bien que opinaran para, para terminar. No me pregunten ahora sobre el extra. El extra, bueno, no, está bien, solo para decirlo en el extra, pero de todos modos, igual si necesitan cosas sobre el extra, escríbanme en Facebook o mándenme un correo. Y para el extra. Entonces, el extra son igual, dos trabajos, o sea, que me los envían al mismo tiempo, ya sea en el periodo EA o en el EB. O lo que algunas personas hacen, ya sea en este curso de lógica, es tomarse todo el curso y mandarlos. Por supuesto, para eso tienen que escribir el extra en EB, en el segundo periodo, para que coincida con el fin de semestre. Entonces, cursar todo el curso y mandarme los trabajos como lo mandan los demás, o sea, la fecha, ¿no? De los trabajos como el ordinario, ¿no? Entonces, la que sea que ustedes elijan, pero sí, o sea, en resumen son dos trabajos igual, ¿no? Y también si quieren participar y si quieren exponer, también son puntos extra. Si no quieren hacerlo, está bien. Si solo quieren entregar sus trabajos, perfecto. Si quieren asistir a las clases como oyentes, también perfecto. O sea, de nuevo, lo único que pido es, uno, que se comuniquen conmigo si van a hacer el extra, si lo inscriben conmigo y que me digan en qué periodo y que me digan si lo van a enviar pues, en la fecha de los extras o si van a tomar la clase, ¿no? Y no pasa nada, cualquiera de los dos. Bueno, cuestiones metodológicas, sí. Ahora hablaré sobre cuestiones metodológicas. Entonces, solo vimos identidad, personalmente, cuerpo y libre albedrío. Sí, la vez pasada, el semestre pasado. Creo que en alguno me extendí algunas clases, pero también pasaron varias cosas, ¿no? Y bueno,
Objetos abstractos. Bueno, pues podemos yo creo que empezar la próxima con objetos abstractos y la próxima de la próxima, ¿no? Ya empezar con tiempo, ¿no? Sí, yo creo que al menos objetos abstractos estaría bueno revisarlo. El platonismo y el nominalismo y esas cosas, ¿no? Digo, también todos los demás temas me gustan, por eso los pongo. Ontología social en particular me interesa bastante. Digo, también les digo un poco está de moda, pero sí, veamos objetos abstractos y ya empezamos con el semestre. Bueno, sí, no sé, ¿alguna otra cuestión sobre el temario que quieran comentar? Ya sea en el chat o que quieran decir por micrófono. Ups, el micrófono es un... Acá está. Bueno, sí, no sé. Si quieren decir algo, pues bienvenido. Si no, bueno. Bueno, les digo, esta es una clase con un enfoque más metodológico, perdón, metodológico, más temático y problemático, ¿no? Como enfocarnos en problemas y temas más que en algún autor, ¿no? O sea, es decir, no vamos a leer así como, o sea, es decir, sí vamos a leer autores, por supuesto, porque pues, todo lo que uno lee tiene algún autor o autores, ¿no? Entonces, autora, autores, autore. Entonces, por supuesto, ¿no? Pero digamos, no está enfocada así, no sé, al pensamiento de Leibniz, ¿sí? O lo que decía Kant, sino como a problemas, y ya en esos problemas, pues decir qué es lo que opinaba algún filósofo de las grandes ligas, ¿no? Acerca del tema, ¿no? Es como la práctica estándar en este curso. Algunos textos o muchos sí están como más en la tradición analítica, si es que ya alguien tiene como tendencias o preferencias de ese lado. Todos los obligatorios van a estar en español, o sea, los que les voy a decir, lean porfa para la próxima clase, esos están en español. Sobre todo, nos vamos a estar basando en dos libros, ahorita les digo cuáles, y esos están en español y en la carpeta y normal, ¿no? Digo, también si los quieren pedir en físico, creo que todavía deben estar en existencia. Pero bueno, digo, también pongo algunos recomendados, perdón, algunos recomendados en inglés, pero son opcionales. Si para sus trabajos quieren algún otro texto o sienten que no tienen lo suficiente, me pueden escribir y trataré como con lo que están pensando y trataré de pensar en referencias adicionales, ¿no? Y sobre todo primariamente en español, ¿no? Y ya les diré, bueno, estas son en español, pero si aparte quieres leer en inglés, también está buena y tal, ¿no? Y claro, si ustedes tienen alguna otra referencia, pues está excelente. ¿Qué más? Les digo, algunas de estas cosas se cruzan con diferentes fundamentos, por ejemplo, fundamentos en filosofía de la ciencia. Por ejemplo, cuando hablemos de espacio-tiempo y espacio-tiempo, pues vamos a leer, a ver, fíjense, de hecho voy a poner a compartirles mi escritorio para que les pueda señalar. Bueno, entonces, creo que lo están viendo, sí. Cuando hablemos, por ejemplo, déjenme ver si se puede poner un... Bueno, no, pensé que era como la pizarra, que se puede poner como un señalador, un láser, ¿no? Comillas, pero creo que no. Pero bueno, por ejemplo, espacio-tiempo y eso, pues obviamente leeremos un poco sobre fundamentos de la física. Este libro de Maudlin, muy bueno, Filosofía de la Física, probablemente uno de los filósofos de la física, no probablemente, uno de los filósofos de la física más importantes hoy. Y este texto pues está en español y está en el Fondo de Cultura, si lo quieren comprar o pedir, ¿no? En una tienda. De todos modos está el PDF. Gustavo Romero, este no soy yo, ¿no? Este Romero es Gustavo Romero, o Bunge o Sklar, ¿no? También entonces son como temas que se cruzan entre metafísica, ontología y filosofía de la ciencia, en este caso filosofía de la física, igual con leyes naturales. También en individuación hay algunas cosas sobre estructuralismo relacionadas. Igual con reduccionismo, emergencia y fundamentación. Uy, lo escribí mal, emergencia y fundamentación. También con ciencias de la complejidad, por ejemplo. Azar y probabilidad. La cuestión, les digo, de las instituciones sociales, de los objetos sociales y las instituciones, pues también en los fundamentos de las
ciencias sociales. Entonces se cruzan con otras disciplinas, pero al final de cuentas el enfoque es ontológico, por lo cual solamente quiero decir una examinación de los conceptos que están en la base pues, de estas investigaciones, pero de una examinación de los conceptos, de cómo se definen y de qué implicaciones tiene definirlos de ciertas formas, qué implicaciones tiene para nuestra teoría sobre la realidad. Así de general, ¿no? La teoría total sobre la realidad. ¿Y qué hace la filosofía? Pues pensar en los conceptos que usamos para definir esa teoría total de la realidad. Por supuesto, eso implica hacer ciertas suposiciones, pues a su vez ontológicas, a su vez epistémicas, lógicas, a veces hasta lingüísticas, pero bueno, eso pasa. Y ya. ¿Qué más quería decirles? Bueno, ahora que estoy con la pantalla, déjenme compartir. Bueno, entonces aquí en el grupo de Facebook, en las lecturas, abren ustedes la carpeta de lecturas y ahí están, bueno, están las subcarpetas con cada uno de los temas. ¿Pero qué les quería enseñar? Sí. Y usaremos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Compilaciones e introducciones. 2 libros que van a servir no para todo, pero para buena parte del semestre, que es el de Connie Seiler, Acertijos de la Existencia. Como pueden ver, está traducido y escaneado. Digo, no está súper bien escaneado en el sentido de que sea como un ebook, pero se puede seleccionar y copiar y subrayar, ¿no? También, digo, de Coleman, Papas y Liebra también lo usamos varias veces, pero creo que este semestre menos. Y también de ¿Qué es eso llamado metafísica? De Brian Garrett, que sí está como un ebook en forma, un libro digital, ¿no? Bueno, entonces esos dos van a ser muy útiles. Por ejemplo, como pueden ver, aquí hay 2 capítulos sobre el tiempo, uno sobre la causalidad, uno sobre universales y particulares, ¿no? Que son de los capítulos que vamos a usar este semestre. Y ya, bueno, aquí hay muchos más textos introductorios. Muchos están en inglés porque no hay muchos en español con el enfoque que vamos a tomar este curso. Pero en español, por ejemplo, de Russell es un clásico, ya está viejito, no está por supuesto actualizado porque pues, tiene como un siglo, pero es muy bueno, de los problemas de la filosofía. Por ejemplo, la naturaleza de la materia, eso lo vimos el semestre pasado, el mundo de los universales, nuestro conocimiento de los universales para objetos abstractos, ¿no? Bueno, y esas son cuestiones, bueno, como libros, podríamos decir incluso libros de texto, libros introductorios. De Elisa Ney es muy bueno también, solo que solo está en inglés, no creo que lo traduzcan pronto. Pero bueno, si leen un poquito de inglés y si no para practicar, pues esta es buena idea, ¿no? Y también nos va a servir o sea, lo pueden usar para varios de los temas. Y bueno, y muchas otras compilaciones e introducciones. De Lux, o Lu, no sé cómo se pronuncie, no, está pensado más bien en el de Low. Low también es medio un clásico contemporáneo, ya tiene unos casi 20 años, pero bueno. Y si no, de todos modos aquí, bueno, y el de Bunge también, bueno, un par de libros de Bunge, estos sobre ontología, son muy bonitos, a mí en particular me gusta el segundo tomo de ontología. Sí es el segundo en el que estoy pensando. No, de hecho los dos creo, porque el primero es como más fundamental, conceptos tan generales como la sustancia, como pueden ver, ¿no? La forma, la cosa, la ley, el cambio, o sea, son conceptos súper generales, el espacio-tiempo, ¿no? Pues este capítulo nos puede servir, bueno, de hecho lo cito en la bibliografía, en el temario. Entonces son conceptos muy, muy básicos, muy generales, que pues Bunge trataba muy claramente, a veces con un poco de formalismo, o sea, de mates, ¿no? Pero muchas veces no es un formalismo así como impenetrable. Y en el segundo tomo está padre porque ya pasa de esos conceptos súper generales, bueno, empieza con los sistemas, que también la noción de sistema es un concepto súper general, pero ya pasa como a reconstruir, por decirlo así, el mundo, en el sentido de conectar esta investigación ontológica súper general desde las cosas, las leyes, el espacio-tiempo, los sistemas, a la química,
la biología, la psicología, e incluso la sociedad, ¿no? Entonces, por supuesto, los libros ya, estos tienen unos, ¿qué serán? 40 años, cuando se publicaron originalmente. Sí, porque es del 79. Pero y entonces ya no están pues, totalmente actualizados con los últimos descubrimientos de la biología o de la física o lo que sea. Pero siguen siendo muy buenos y habrá algunos capítulos que también servirán. Y de nuevo, y los demás están aquí en las carpetas pues de cada tema, ¿no? Eso. A ver, alguien pone en el chat. Objetos abstractos. Sí. El FCE abrió algunos libros gratis en línea, hay que revisarlos. Sí, sí voy a revisar. También la UNAM. Sí, últimamente, bueno, sobre todo cuando empezó, muchos editoriales liberaron algunos libros, al menos temporalmente. Springer, creo que Oxford, pero vamos a revisar en particular el FCE y a ver qué también tiene la UNAM. ¿Alguna plataforma para comprar libros en línea? Pues, por ejemplo, si encuentras en el FCE, esa es buena y van a ser nuevos. Si quieres libros usados, que muchas veces es una muy buena opción, si no son como fetichistas de que lo quieren hacer el unboxing, ¿no? Y que no esté manoseado por nadie y guardarlos y nunca tocarlos ni subrayarlos. Bueno, si no los quieren así completamente nuevos, sino que lo único que les importa es tener el libro, Amazon México puede ser una buena opción. Mercado Libre también puede ser una buena opción. Por supuesto, en Mercado Libre la disponibilidad va a ser mucho más limitada, pero puede ser una buena opción encontrar libros baratos, sobre todo ahora. En Facebook hay grupos dedicados a gente que vende e intercambia libros. Antes funcionaba como que tú ponías, bueno, alguien ponía, tengo estos libros a la venta y tú decías, pues, te lo compro, no nos vemos. Pero probablemente ahora haya más gente enviando en línea, no he visto, pero esa es una opción. Buscar grupos de Facebook que digan, comprar libros o venta de libros, ¿no? Hay muchísimos. Y si no ven lo que quieren, pues poner un post donde digan, alguien tiene tal libro y ver si lo pueden enviar, ¿no? Para que no salgan de casa. Que lo pueda enviar, ¿no? Por correo, por paquetería, lo que sea. ¿Qué más? Sí, Mercado Libre, Amazon México, y por supuesto les digo, Fondo de Cultura también tiene envíos a casa. Creo que las librerías como Gandhi, El Sótano, sí, algunas editoriales tendrán también, ¿no? Sobre todo que sean páginas confiables de cosas que ya conozcan y las que les mencioné, bueno, excepto las de Facebook, que depende pues también mucho de la gente que lo esté vendiendo, porque ahí sí ya es más, pues, de gente particular. Pero las que les digo son, pues, vanas, ¿no? Sí, yo me confiaría de las editoriales grandes, de las tiendas grandes, Amazon México, Mercado Libre, si encuentran algo, porque es un poco también como Facebook, es gente particular que la vende a otra gente particular. Pues también va a depender, solo fíjense que tenga buena reputación y ya. Si quieren comprar ebooks, pues obviamente cada editorial muchas veces saca aparte del libro en físico, saca el ebook, últimamente ya han hecho eso. Pues también muchas veces la editorial tiene la versión digital, toda bien hechecita y bonita, y entonces esa es una opción. Amazon, por supuesto, el formato digital. Y supongo que también las librerías, creo que el fondo también vende libros digitales. Y ya está. Springer, sí, Springer, Oxford, muchos abrieron sus catálogos. A ver si encuentro más links y los pongo en el grupo. Bueno, no sé qué más. No sé si tienen algún otro comentario, duda, participación. Voy a dejar de compartir. Sí, eso. No sé, ¿qué opinan? Me mandaron un archivo, pero no sé qué es. No sé qué sea. Bueno, Bueno, ya, eso. Sí, como vamos a revisar un poco sobre los, ¿cómo se dice? Los objetos abstractos,
que es un tema del semestre pasado. Voy a subir ahorita a la carpeta de lecturas el temario del semestre pasado, solo para que tengan en cuenta que vamos a revisar el último tema, que es, ya está, que es, a ver, les voy a compartir la pantalla para que vean en dónde está. Compartir pantalla. Bueno, entonces sí, de nuevo, es súper fácil, ¿no? Está en el grupo y aquí donde dice lecturas en PDF, es un vínculo para la carpeta y como ya les enseñé, aquí está todo. Y hasta abajo está el temario de Metafísica 1 y pues está el temario y acá está objetos abstractos, ¿no? Entonces, yo creo que empezamos con universales, o bueno, propiedades, y ya después objetos matemáticos. No creo que nos echemos las 6 horas, pero quizá 4 horas para hablar de universales la próxima. Y la siguiente, hablar de objetos matemáticos, ¿no? Quizá más brevemente, sobre todo el problema de Benacerraf y eso, ¿no? O sea, este texto sobre todo. Sí, entonces la próxima empezamos con objetos abstractos, nos echaremos yo creo que 2 clases y después de eso ya empezamos con este temario de este semestre que es, bueno, quizá hablar algunas cuestiones metodológicas y empezar con espacio y tiempo. Pues ya, eso, no sé, si alguien tiene comentarios, dudas y si no, pues podríamos dejar aquí. De nuevo, a menos que alguien quiera participar de alguna forma. Les digo, esto, mi idea siempre ha sido subirlo a YouTube. Les voy a compartir mi pantalla otra vez. A subirlo a YouTube por si alguien no puede ver la clase, pues ya que tenemos la cámara y todo esto, pues. Y entonces aquí va a estar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está grabando y yo voy a ir a poner el vínculo, ya lo pongo yo en el grupo, ya que se termine de subir y todo. Sí, eso. Solo para que sepan, pues, que va a estar en YouTube. Si alguien tiene un problema, pues, no sé, supongo que podría editarlo o algo así, pero pues para que lo sepan, ¿no? Sí, a ver, ¿quieres decir algo, Maru? Sí, que si tenemos que entonces que leer algo para la próxima clase. Sí, excelente participación. Ahora les digo, déjenme compartirles otra vez mi pantalla. Entonces, sí, este es el temario, ya les digo que entran en la carpeta de lecturas y ahí mero abajito está el temario. Y en la parte de el último tema, de objetos abstractos. Bueno, entonces vamos a empezar con propiedades, el tema de propiedades la próxima clase. Y aquí están las lecturas recomendadas. Lean, por supuesto, no espero que lean las 4. Si alguien puede leer las 4, excelentísimo, pero lean al menos una, ¿no? Esa es la idea siempre. Entonces, ya sea el capítulo de Sider, del libro que les acabo de enseñar hace rato de Universales, o el capítulo de Garrett, del libro que les enseñé también de Universales, o sea, fíjense, estos dos están aquí en compilaciones e introducciones. El de Sider está aquí en este de acertijos de la existencia. Y si se fijan, aquí el capítulo 8, ¿no? Ese es el de Sider. Y son breves, son muy claros. Y el de Garrett, es este, capítulo 3, ¿no? También de nuevo es breve, incluso a veces es muy esquemático, eso no está tan padre, pero eso también lo hace claro. Capítulo 3. Y para los demás, que les digo que están aquí en el temario, que son el de Rodríguez Pereira o el de Lewis, están en la carpeta de, déjenme pensar, propiedades. Digo, pueden leer cualquiera de los que están en propiedades. Bueno, esta es una compilación muy, muy reciente de Physics of Relations, pero es buena. Bunge, Mayaedon, Lewis, Rodríguez Pereira, ¿no? Este, por ejemplo, también es muy claro. Está en español. Este es un cuate de Oxford, pero es argentino, creo. Entonces, y escribe en español y está muy bueno el texto. Introductorio, muy claro. Quizá un poquito más largo, pero muy bueno. Y este es un clásico de Lewis, de hecho está en 2 partes. Un trabajo para la teoría de los universales. ¿Sí está en 2 partes o por qué lo subí 2?
Sí, está en dos partes. Es largo, es un poco más difícil, pero es un clásico. Lewis es una de las estrellas de la metafísica del siglo XX y siempre es bueno leerlo. Sí, los libros que menciono para consulta básica están en el temario, pero es Sider y Garrett. Son como los básicos. ¿Por qué básicos? Porque hay varios de los temas que vamos a ver y son muy introductorios y eso, ¿no? Usará las 2 horas. Pues la verdad es que cuando empiezo a hablar, difícilmente me paran, sobre todo cuando es de estas cuestiones, ¿no? O sea, es chido, ¿no? Hablar 2 horas sobre un tema que te emociona y que todos los de los temarios me emocionan, por eso los pongo. Pero no sé, esa es una buena pregunta. Si alguien tiene algún tema con lo de las 2 horas, porque he visto que es pesado, ¿no? He visto que hay como gente que dice que es muy pesado las videoconferencias. He visto que hay gente que hay incluso posts o sea, como articulillos de como hay un fundamento psicológico de por qué nos parecen pesadas. No sé, mi propuesta es que experimentemos. Mi segunda propuesta es que si en algún momento pues quieren salirse, lo pueden hacer sin problema y después ver el YouTube o sea, el video de YouTube, ¿no? O lo que sea. Y mi tercera propuesta es que si conforme va avanzando la clase sentimos que está poniéndose pesado, pues sí podemos decir, bueno, vamos a hacerlo más leve y ya, ¿no? Pero inicialmente yo pensaría sí usar el espacio de la clase, pero les digo, yo creo que dependería, ¿no? Como también cómo se sientan, cómo lo vean y me comentan. ¿Vale? Bueno, entonces eso sobre universales, todos repitiendo. Lean ya sea el capítulo de Sider o el de Garrett o los dos, o en la carpeta de propiedades, cualquiera de estos. Sobre todo el de Rodríguez Pereira es el más introductorio y que les recomiendo muchísimo. Este de Maya Edon es una introducción a la metafísica de Armstrong, que es muy importante. Desafortunadamente no encontré algo en español sobre sobre la metafísica de las propiedades de David Armstrong, pero si leen un poquito inglés o bastante inglés, les recomiendo este, de Maya Edon. Y Bunge también tiene una parte sobre, digo, puse el libro completo, pero también tiene una parte sobre propiedades, déjenme ver. También ese es bueno como introducción. Obviamente Bunge ya tiene su propia postura y a veces es muy crítico con otros. Pero, ¿dónde está? Creo que es en la forma. Es este. Sí, propiedad y atributo, ¿no? Entonces, esta parte puede servir mucho, es un poco larga y ya, pero cualquiera de estos, ¿no? Y eso, entonces, eso para la próxima. ¿Por qué dejo varias opciones? Porque, digo, aunque lleva como un hilo argumental la clase, pues a veces me gusta como tomar de varias fuentes y si ustedes leen, si el grupo lee de diferentes fuentes, eso está chido porque se complementa, ¿no? Es decir, alguien puede decir, profe, yo leí que tal tipo dice esto, y alguien puede decir, yo leí que Maya Edon dice esto sobre Armstrong y lo que sea. Entonces, eso está chido porque complementa, como que estructura el problema y complementa las diferentes opciones, ¿no? Teóricas y eso. Entonces, si quieren irse a lo básico, de nuevo, Sider y Garrett siempre es su mejor opción. O en este caso, el de Rodríguez Pereira. Y ya está. Eso. No sé, ¿otra duda, comentario? Déjenme dejar de compartir. ¿No? A bajar la manita. Pues ya creo que ya es todo. Si tienen otra duda, comentario, pónganlo en el chat o nos vemos la próxima o en el grupo. Les digo, en unos minutos subo el vínculo para el video de esta sesión. ¿Sale? Y pues si ya no hay más, pues ya nos vemos hasta el viernes, ¿no? Ya está. Like. Denle like a los videos.